el diputado Santos Mamani ha explicado el actuar de las autoridades del Tribunal Constitucional que va en contra de la Constitución Política Plurinacional de Bolivia por autoprorrogarse y ha denunciado que la verdad que fueron el mismo Tribunal Constitucional los que trabaron las elecciones judiciales en varias oportunidades con el objetivo de quedarse. Hoy ha dejado claro también que este actuar ahora a partir del 2 de enero adelante, cualquier actuar de este órgano judicial serán nulos porque se habrían cometido ya delitos de prevaricato, resolución contraria a las leyes y usurpación de funciones. Hoy ha dicho claramente Santos Mamani que todos estos actos serán nulos y está pidiendo iniciar juicios de responsabilidad contra los responsables. Hoy también el diputado Santos Mamani le ha retado al ministro de Justicia Iván Lima a que muestre dónde dice en la Constitución que los magistrados pueden autoprorrogarse. El pueblo no va a permitir que se atente más a la democracia. Vamos a escuchar pasajes de su conferencia de prensa. Parcialidad también han sido vulneradas. La misma estaba establecida en el artículo 3 de la Ley 027 del Tribunal Constitucional. Asimismo, las garantías jurisdiccionales que señala el artículo 122 constitucional, de la misma reza, son nulos los actos de las personas en funciones que no los competen, así como los actos de las que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Es decir, a partir del 2 de enero, todos los actos que realicen las autoridades judiciales son nulas de pleno derecho. Los magistrados no pueden fallar en causa propia, deben ser imparciales, solo así se puede tener sentencias objetivas y justas. Con la Declaración Constitucional 049, quebrado 2023, los magistrados, por la comisión del delito o de los delitos comunes en el ejercicio de sus funciones, serán juzgados por los siguientes delitos cometidos: prevaricato, señalado y tipificado en el artículo 173 del Código Penal. Segundo delito, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, la misma tipificada en el artículo 153 del Código Penal. Asimismo, se comete el delito de usurpación de funciones, establecido la misma en el artículo 163 del Código Penal. Si ellos, a partir del 31 de diciembre, siguen ejerciendo, cometen también este delito tipificado en el Código Penal. Desde el 2 de enero del 2024, los actos de los magistrados, repetimos, son nulos de pleno derecho. Como ciudadano, como diputado, tengo la obligación legal y constitucional de denunciar los actos criminales para que se inicie el juicio de responsabilidades, e instamos al presidente actual de la Cámara de Diputados iniciar, como la máxima autoridad de esta Cámara, la acción de juicio de responsabilidades a los magistrados del Tribunal Constitucional por los delitos que he mencionado. Eso por una parte. Resulta que el Tribunal Constitucional, de ser guardián de la Constitución, de ser garante de la Constitución y haber jurado también al momento de asumir este cargo de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, se vuelven vulneradores de la Constitución política del Estado. Y eso hace que sin duda las mismas quedan tipificadas y corresponde obviamente el juicio de responsabilidades. Para hacer un punteo de manera objetiva, resulta que el Tribunal Constitucional, a la cabeza de la agenda judicial que el ministro Iván Lima ha armado, ha orquestado, porque esto es un plan que ha señalado y ha estado llevando adelante el señor ministro Lima, ha empezado por una parte con los supuestos con los supuestos notables, donde pretendían reformar la Constitución, supuestamente hacer una reforma judicial. ¿Quién apoyó a estos notables? El señor Iván Lima, donde no estaba de acuerdo con las elecciones del órgano judicial o de los magistrados del órgano judicial. Fije cómo han hecho toda estrategia
y este armazón jurídico para frenar el proceso judicial. Primeramente, la Asamblea Legislativa emite una resolución. En Beni presentan un recurso donde dice que no puede llevarse adelante una convocatoria a partir de una resolución. Debe de aprobarse, nos indica, por una ley. Ese es un mandato constitucional y el tema de la preselección de los magistrados a partir de una convocatoria. Y obviamente el Tribunal Electoral es la que va a llevar la elección con la decisión del pueblo boliviano. Pero ya viene aquí el primer freno. Nosotros, remitiéndonos en los antecedentes de las anteriores elecciones, habríamos estado cumpliendo el procedimiento. Bueno, haciéndose caso a la misma, se emite la ley 1513, ley de transitoria para garantizar el proceso de la preselección de candidatos y candidatas para la conformación del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental. Esta normativa se aprueba, pero después nos dice, con una sentencia, el mismo Tribunal Constitucional, que emite con el siguiente tono: sentencia constitucional 0060/2023, donde nos ya indica de que toda normativa en este proceso debe de aprobarse con 2/3. Cuando la Constitución y el reglamento de la Cámara de Diputados nos establece que toda normativa debe de aprobarse por mayoría absoluta. En los dos procesos anteriores se han aprobado este proceso con mayoría absoluta. Nunca se había aprobado con 2/3, pero acá otro freno que nos pone. Haciendo caso a esta sentencia, se aprueba nuevamente la ley del proyecto de ley transitoria de las elecciones judiciales número 144/2023-2024. Esta normativa se aprueba con 2/3. Y una vez más, recientemente, las autoridades judiciales emiten una declaración constitucional. La declaración constitucional 0049/2023, donde nos dice que son varios artículos inconstitucionales. Es decir, no se han estado poniendo un montón de trabas para que este proceso no marche. Entonces era que nos diga al pueblo boliviano que querían alargar su mandato y deberían ser sinceros con el pueblo boliviano para intentar quedarse y hacerse suyo del órgano judicial. No era necesario hacer varias argucias jurídicas para quedarse en el poder. Cuando la Constitución lo prohíbe, cualquier normativa no le permite ampliar su mandato. Hace un momento de lectura a este artículo constitucional, donde nada más era su cumplimiento y su mandato por lapso de 6 años. Eso por una parte. Y por otro lado, hay que señalar al señor ministro de Justicia, Iván Lima, quien reiteradas veces había dicho que este acto era de la ampliación o prórroga de mandatos era inconstitucional. Ahora se contradice y viene a decir que es constitucional. Y no solo él, sino también sale el procurador. Dígame usted, señor Lima, y autoridades de la instancia estatal, ¿qué normativa, en qué parte de la Constitución o de alguna normativa del país establece que se debe ampliar el mandato de las autoridades del órgano judicial? Si usted me demuestra que en esta Constitución establece alguna figura jurídica la ampliación del mandato, obviamente tendrá la razón. De lo contrario, tendrá que disculparse. O si no, pasa a ser cómplice o autor intelectual de todo lo que está pasando ahora en el país. Lo que va a generar es desinstitucionalización de los aparatos del Estado. Y cuando generas desinstitucionalización en los aparatos del Estado, vas a generar convulsión social. Y cuando generas convulsión social, atomizas el país. Y háganse responsables más adelante de los hechos que ocurran en el país, porque no es posible de que atentemos a la democracia del pueblo boliviano y se den un golpe judicial perjudicando a miles y miles de bolivianos, y de esta manera ejercer una autoridad no es lo correcto. Todos, absolutamente todos, las autoridades debemos de actuar pegados a la Constitución, con la recta razón del derecho y a las leyes, para que de esta manera vivamos en un Estado de derecho. La independencia de los órganos, los frenos contrapesos es fundamental para la democracia del país y para el Estado de Derecho. Y no es posible
que nos hayan puesto estas trabas. El ministro Lima, con sus dos aliados, el expresidente de la Cámara de Diputados, el expresidente de la Comisión de Constitución, lo que han hecho es perjudicar, porque resulta que cuando estaba en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, eleva una especie de pregunta al presidente de la Cámara de Diputados, al expresidente. Luego el expresidente eleva una especie de consulta al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo eleva en consulta al Tribunal Constitucional. Por eso sale esta declaración constitucional 0049 del 2023. Realmente lo que han hecho es atentar a la democracia, es violar los principios constitucionales, y no es posible que estos actos ocurran y asuman la responsabilidad con el pueblo boliviano, porque están generando desinstitucionalización en el país, y esperemos que nosotros, dentro de lo que corresponda, nuestras competencias y atribuciones, seguiremos insistiendo para que las autoridades de la Asamblea Legislativa, las presidencias, empiecen a generar espacios de diálogo y de una vez podamos aprobar una normativa para que la misma pueda tener vigencia. Pero lo que ahora va a ocurrir, y eso también a través de los medios de comunicación, dejo como presidente y como jefe de bancada de Cochabamba, de que toda la artillería ahora va a venir a la Asamblea. Van a decir, ahí están los senadores, no han tenido la capacidad de aprobar, cuando ellos han generado toda estrategia jurídica, toda una estrategia política para poder cargar e ir en contra de algunos diputados y senadores. Mi persona, en una ocasión, ha estado en huelga de hambre exigiendo elecciones judiciales, pero no ha sido caso con algunos colegas diputados, lamentablemente, de intentar alargar, inclusive emitir resoluciones al último día de los plazos establecidos, demuestra la mala fe y el accionar negativo de ir en contra del pueblo boliviano. Muchísimas gracias. Diputado, ¿se puede revertir esa resolución de la prórroga? Seguramente la gente se preguntará. Por otro lado, diputado, ellos toman como jurisprudencia la prórroga de mandato en la gestión de Yanine Áñez. Y bueno, y este caso, si se toma en cuenta la gestión de Yanine Áñez, podría caerse todos los juicios por golpe de Estado, por ejemplo. Mira, lo que bastante tiempo han estado predicando, el tema de la vulneración de los derechos humanos. Si bien es la última manifestación que tiene el Tribunal Constitucional, no hay recurso que permita a esto la apelación, es como la última decisión. No obstante, hay que recalcar de que las autoridades correspondientes en este punto no están actuando apegado a la norma y a la Constitución. No hay tal acto. No se puede la misma cambiar con otra situación, o el mismo tribunal puede nuevamente modificarse. No, es una normativa que ellos han aplicado. ¿Bajo qué argumentación jurídica será? Y ahí nos hace la pregunta, como ha ocurrido la señora Áñez en su ampliación. No estamos en un gobierno de facto, no estamos viviendo un golpe de Estado. O sea, resulta que la señora Áñez se autoproclama y ahora resulta que los del tribunal se autoprorrogan. ¿Dónde estamos? Estamos en un Estado de Derecho, y lo que debe primar en esto es el cumplimiento de la normativa y de la Constitución. Si no, entonces en el país todos harían lo que quieran. Entonces, más adelante faltaría nada más que ahora el Tribunal Electoral se autoprorrogue o se autonombre. Entonces, ¿qué de la Constitución y de las leyes? Todos los bolivianos, gobernantes y gobernados, nos sometemos a la Constitución y a las leyes. Si no, sería esto un caos. Por eso estoy señalando, las autoridades van a generar desinstitucionalización, y eso es lo que va a generar posiblemente más adelante convulsiones sociales. Los responsables son estos. Es que no se puede utilizar un antecedente que es producto de un golpe de Estado, producto de un gobierno de facto, de decir que esto puede ocurrir lo mismo en el Tribunal Constitucional. Esto no es una argumentación jurídica. La Constitución te dice que debes de cumplir por el lapso de 6 años, y eso es tu gestión, así como también tenemos otros diputados de 5 años. Estamos hablando de un Estado, de un gobierno constitucional electo. Estamos hablando de un Estado de Derecho. Y aquí te dice, tu mandato, señores, del Tribunal Constitucional y del órgano judicial es por el lapso de 6 años.